necropolítica es el estado de naturaleza en sí mismo. Entonces, yo estaba entendiendo esto de la necropolítica porque no he leído a Membe, pero como este asunto de la violencia, entonces era como una idea muy cotidiana del estado de naturaleza. Ese es el segundo. El tercero se habló como de esta separación del Estado entre Estado, religión, con Voltaire, Rousseau. Después el Estado, esta separación con la seguridad, cuando un servicio privado te ofrece la cantidad de seguridad. Y no sé cuál sería, o si se podría hablar de Estado y economía, una separación en la necropolítica. Y el cuarto y último sería, veo que hay como diferencia entre Javier y usted respecto a México. Y pensarlo como un estado necropolítica. Y se mencionó que quizás desde el sexenio de Calderón, pero yo pensaba que quizás podríamos pensar la necropolítica incluso desde antes, hacia un sector, así como la biopolítica iba también con esta consigna del hacer vivir y dejar morir, hacia un sector que era un sector que iba a producir económicamente. Si quizás se podría pensar la necropolítica en un sector muy importante, porque no es una minoría, me refiero hacia las mujeres. La necropolítica en el caso de las mujeres, porque se ejerce una violencia, pero no es una violencia, digamos, que la ejerce el Estado desde la violencia del monopolio, que es legal, ni tampoco es una violencia que se criminaliza, sino que está presente y está diario, a todo momento, hacia el cuerpo de la mujer. Entonces, pues como entendí la necropolítica, pues entonces en el asunto de la mujer está desde antes la necropolítica. Tú eres... ¿Tu nombre es? Luis. Luis, ¿y vienes de qué escuela o qué estudiaste? Facebook. Ajá, de Facebook, pero ¿cuál es tu formación? Yo estudié en la FES Iztacala, psicólogo. Psicología, súper, muchas gracias. Bueno, yo creo que con tus preguntas se resuelve la de todos. Está bueno. Bueno, déjame ir, a ver, ¿sí? Sí. Yo tengo una pregunta, bueno, dos, pero la otra es la primera es si podemos relacionar el concepto de necropolítica un poco con el concepto de violencia divina que maneja Benjamin sobre la violencia. Y segundo, si podrías mencionarme en qué texto aborda Foucault lo que refiere a las humanidades como... ¿Lo de ciencias humanas? A partir es la cuestión del humanismo como un derivado de la biopolítica. Ese está en Las palabras y las cosas de Foucault, que bueno, considera que era su obra maestra, etcétera. Ahí sale muy claro, pero digamos, hay un libro que acaba, bueno, no, ya tiene rato, pero como en 2011, 2010, algo así, salió en siglo XXI que se llama ¿Qué es usted, profesor Foucault? Hacía modo de interrogación, y son unas charlas más bien. O sea, ahí ya como que ya Foucault ya desarrolló bastante y ya lo explica, digamos, pues también con palabras, explica mucho más ligero quizás, ¿no? Entonces, ahí hay momentos en donde ya lo dice así como tal, pero el trabajo de la génesis de las ciencias humanas lo hace en palabras y las cosas. Y al final concluye con cosas así, de dar cuenta de que pues estaban puestas al servicio. También en Vigilar y Castigar habla Foucault de un desbloqueo epistemológico entre las ciencias psi y las jurídicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí creo que también está muy claro, ¿no? Ese movimiento. Sí, pero no sé si quieras de lo de Benjamin, de la violencia divina o protestar. Pues, de hecho, el propio Byung-Chul Han tiene un texto sobre el tema de la violencia. No me acuerdo el título como tal, pero si le pones en la red te sale. Pero repito, es un texto donde habla sobre la violencia y ahí toca el caso de Benjamin. Y para él, Benjamin, digamos, no estaría en un error, porque desde su punto de vista todavía la función de lo sagrado implica el reconocimiento todavía de un otro que tiene una función dentro del Estado y dentro de la comunidad. Se convierte un poco en la figura de ese chivo expiatorio sobre quien recae la violencia que de alguna manera salva la posibilidad del conflicto dentro del propio grupo.
Entonces encuentran a alguien sobre quien descargarse. Pero en el sistema capitalista, dice, porque parte del argumento es que el dinero, el capital, digamos, se convierte en un nuevo fetiche, pero su argumento es que todavía dentro del ámbito de lo religioso hay una distinción que se basa todavía en el tema del otro como aquel que tiene que ser salvado. Dentro del propio sistema capitalista ya no hay la figura de la salvación. Todo sujeto en principio es un sujeto, y si lo pensamos con Byung-Chul Han, con lo que mencionábamos, con la idea de ser empresario de uno mismo y por lo tanto ser objeto de explotación, nadie quedaría a salvo. Todo sujeto es en principio sujeto de explotación. Por lo tanto, la distinción todavía de la que parte y de la que se apoya, la idea de lo sagrado, alguien tiene que encarnar lo sagrado y alguien tiene que encargar lo profano, y sobre ese sujeto profano, se supone, se descarga la violencia como un modo de aliviar la confrontación dentro de la propia comunidad. Pero en el propio sistema dice, ¿por qué ya no tenemos el tema de lo sagrado? Incluso el funcionamiento del sistema capitalista o su desarrollo, dirá el propio Weber, parte de la desacralización de la naturaleza y del propio sujeto. Por eso el propio sujeto termina siendo un recurso humano. La naturaleza es también un recurso, es objeto de explotación. Y el sujeto, al convertirse también en recurso humano, que es objeto de explotación. Y todo recurso, una vez explotado, una vez que ese recurso da lo que tenía que dar, es sustituido, es eliminado, es desechado, ya no forma parte del sistema productivo del propio sistema, ¿sí? Entonces, ya no se recupera, ya no estaría funcionando, ya no hay nada sagrado. Incluso eso se puede vincular con otro texto de él mismo que se llama La propia agonía de Eros. No quiero abundar mucho para no desviarme, pero el título del texto es bastante interesante, ¿no? Agonía de Eros, lo cual implica que Eros está muriendo, que lo mata. Y uno de los argumentos que utiliza para esa muerte de Eros es la comercialización que todo sujeto hace de sí mismo. Y el propio mercado, el sistema, nos lleva a la mercantilización de nosotros como cuerpos, objeto de deseo del otro. Ejemplo, ¿quién tiene Instagram? Bueno, ahí pones, no, soy fulanito de tal, y soy divertido, y soy entretenido, ¿no? Te están mercadeando ¿para quién? Pues para que alguien te ponga, ¿no? Match, para que alguien te ponga, y establecer entonces una conexión. Entonces yo me ofrezco, en principio, como, repito, si pones ahí, no sé, yo no tengo, pero quiero suponer que si alguien pone ahí, oye, pues estoy muy agotado y me gustaría encontrar a alguien con quien platicar y desahogarme y hablar de mis penas, yo no creo que a alguien le puedan poner ahí, claro, yo quiero platicar contigo, yo quiero divertirme el fin de semana, ¿quién está dispuesto? Ahí lo pones. Por lo tanto, dice, nos estamos hablando desde el punto de vista de lo erótico y de la posibilidad de la idea del eros. Yo tengo que dejar de ver al otro como objeto de mi satisfacción, porque claro, cuando yo le pongo, sí, me gustaría, sí, el fin de semana es, yo tengo ese deseo también. Entonces no me vengas con todo tu discurso de fíjate en la escuela y entonces en el trabajo, oh, ¡qué hueva! ¿No? Eso no me pusiste en tu descripción. Oye, hicimos un contrato, digamos, implícito ahí donde soy chido para este fin de semana, yo quiero alguien chido para este fin de semana, va. Entonces, eso implica que todo se desacraliza dentro del propio sistema. Para enfrentar un poco eso, el argumento de Byung-Chul Han es dejarlo de ver como un bien que está a mi servicio y reconocerlo como un otro, y donde incluso la posibilidad de la fantasía, de la erotización, dice, tiene que ver con el mantener oculto algo del otro. Por eso sí, digamos, transparentarnos frente al otro nos convierte, este objeto no oculta nada para mí. Si hay algo que me agrada, pues es producto de porque lo veo, y cuando deja de cumplir su función, o aunque todavía tiene agua y puede cumplir esa función, no obstante lo puedo desechar.
Entonces el otro como objeto de lo erótico es lo átopos, lo sin lugar, lo que escapa a la transparencia, ¿no? Incluso utiliza este término griego sobre la verdad, el concepto que se asocia con la verdad, que tiene que ver con el mostrar y ocultar al mismo tiempo, porque la posibilidad de la fantasía, ¿no? Alimentar la fantasía, Freud, ¿no? Tiene que ver con el pensar en lo que puede haber, en lo que puedo describir, en lo que puedo llegar a ver, a tener en esa relación. Si el otro se muestra en su totalidad, entonces ya no hay nada que fantasear. Lo porno, dice, tiene un apartado sobre lo porno. Lo porno, la muerte de lo erótico, ¿por qué? Porque se muestra en su totalidad. Entonces ya no oculta, ¿no? Ya no tengo nada que fantasear. Entonces la agonía de Eros tiene que ver con esa desacralización y de nuevo lo empata con la libertad, curiosamente. ¿Y por qué con la libertad? Porque ¿quién subió esa información a Instagram? ¿Tú? Y además me ofrece la ilusión, hablando aquí sí de ilusión, me ofrece la posibilidad de tener un sinnúmero de experiencias. ¿Por qué? Porque ahí en Instagram aparecen un sinnúmero de personas, entonces puedo tener relaciones con todas esas personas y además página 2, página 3. Oye, el mercado, ¿no? Pues porque puedes ir a comprar, pues mientras puedes ir a comprar tantos bienes como tú quieras. Y mira cuántas experiencias puedo tener. Y además, pues no sé, Instagram 2, 3, 4, Instagram a la n potencia con páginas a la n potencia. ¿Y tú quieres que yo me empate en una relación? No, el mercado. El mercado me vende también esa ilusión de la libertad, de poder vivir un sinnúmero de experiencias que se agotan en el consumo del otro, pues de nuevo, como un bien. Yo me ofrezco como producto, pero también el otro se ofrece como producto. Entonces nos vemos, digamos, en esa rebajación como productos, no como un otro, repito, que tiene algo que decirme, alguien con quien me puedo conectar, alguien con quien puedo entablar una empatía, digamos, una relación profunda. No, 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 no. Este objeto cumple una función, una vez cubierta esa función, y el que sigue, y el objeto que sigue, y el objeto que sigue. Página 1, página 2, página 3, página 4, ¿no? Entonces, desacraliza. La función del mercado sería la desacralización de todo. Mientras que lo sagrado necesita, funciona en tanto que hay algo que no puede ser tocado, se mancha, ¿sí? Puede ser que el sujeto se mancha, esa profanación, eso es lo que ya no estaría en el propio mercado, ¿no? Entonces, otro texto también tiene esos elementos ahí interesantes. Ahora, bueno, a ver si recuerdo todas las preguntas, empiezo por la que me viene a la cabeza primero. Decía que con Javier y con Oscar yo sí tengo algunas diferencias en hablar del Estado como un Estado necropolítico en su totalidad, por todo lo que he mencionado, pues, ¿no? En las capitales o en determinadas ciudades hay violencia, claro que hay violencia, pero no es, me parece a mí, no podría ser entendida como necropolítica todavía. En determinadas regiones creo que es más que evidente y de alguna manera sí se traslapan. Diría que Membe no lo está pensando, ni Membe ni el propio Byung-Chul Han están pensando en el traslape de lo biopolítico con psicopolítica, porque hay que entender que Byung-Chul Han parte de un análisis, digamos, de su sociedad o de la sociedad en la que está viviendo. Es Europa y es Alemania, y además inicialmente él es de Corea del Sur, un país con un gran desarrollo tecnológico, entonces lo está pensando desde otro lugar. México, América Latina, países donde el desarrollo tecnológico se encuentra, por supuesto, pero no en la capacidad de Europa en términos generales. Entonces creo que eso no le permite ver que en algunos momentos puede haber traslape entre lo biopolítico y lo psicopolítico, y es lo que yo sí estaría viendo, digamos, para México en particular. Creo que sí se dan esos traslapes. ¿Por qué? Porque no hay, decíamos, en ciertas comunidades del país o en las zonas alejadas de las grandes ciudades, pues no hay internet. Y decía yo, sin internet no puede haber psicopolítica, porque no va a haber manipulación a partir del análisis de mi Big Data.
que Big Data puedo hacer de un sujeto que no entra a la red. Pues no puede haber Big Data. Si cabe todavía cierta manipulación del sujeto, todavía tendría que ver con una disciplina y por lo tanto con intervención del propio cuerpo. Pero eso es biopolítica, eso no es psicopolítica. La psicopolítica ya no pasa por el cuerpo, pasa por la mente, lo cognitivo, el inconsciente por ahí citado. Bueno, ese inconsciente es el que estoy reflejando a partir de este tipo de aparatos. Entonces no hay psicopolítica si no están estos aparatos, en principio diría, ¿no? Entonces México se traslapa, ¿no? Hay lugares donde esto no está, o quizá en la propia ciudad, pues habrá ciertos grupos poblacionales, las periferias de nuevo, donde quizá no hay internet, no tienen internet. Aunque decía yo inicialmente solo basta un celular y que tenga acceso a internet, al menos para ir generando ese big data. Entonces si el sujeto ya tiene eso, ya puede ser objeto de la psicopolítica. Si carece inclusive de eso, no hay psicopolítica, no es posible. Entonces si cabe un disciplinamiento, tiene que ver con el cuerpo y eso es biopolítica. ¿Sí? Entonces bueno, creo que para nosotros sí se traslapa, no para él y no para Europa. En Europa estaríamos viendo necropolítica. Membe por ahí va a mencionar que no obstante en los países desarrollados, industrializados, se pueden ver ciertos ejercicios de necropolítica. Y creo que señalas, digamos, un elemento importante ahí cuando mencionas el tema de las mujeres. Puede haber con ellas ya desde hace tiempo un ejercicio de necropolítica. Pudiera haberlo, sí, porque eso lo reconoce, repito, el propio Membe para sociedades no obstante, digamos, altamente industrializadas. Membe inicialmente se forma también en Francia, entonces también ha percibido, digamos, en estas grandes capitales, en estos grandes pues, ciudades, en fin, países, digamos, también ya percibió esos elementos. Entonces, habría que identificar cuándo podemos ver en ciertos grupos poblacionales, incluso en México mismo, cuándo podemos ver ejercicio de necropolítica y cuándo podemos ver ejercicio de biopolítica. Y de psicopolítica diría, pues no, es relativamente sencillo si el propio sujeto tiene acceso a internet. Pero digamos, ese identificar si es biopolítica o necropolítica, digamos, es el trabajo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, con los casos que mencionaba, tendríamos que entrar a ciertas particularidades, porque me parece a mí, pienso en un ejemplo, creo que fue en Oaxaca, estoy pensando en una nota periodística donde a un grupo de mujeres indígenas, una de ellas embarazada, iba a dar a luz, no la recibieron en el hospital. Recuerdo el argumento, creo que no estaba registrada, en fin, no la recibieron. ¿Qué sería ahí? ¿Biopolítica o necropolítica? Esa no recepción de esta mujer para que diera a luz a partir del propio hospital, ¿no? Y del servicio de salud. ¿Qué fue, necropolítica o biopolítica? ¿Cómo lo distingo? Si el argumento del propio Foucault es que hay cierta población a las que decía hace vivir y a las otras deja morir porque son lo raro, lo extraño, lo que no forman parte de la inclusión de esa población, inicialmente pudiera pensar yo, para ese ejemplo que menciono, que sería biopolítica, porque incluso menciona el concepto de lo racial, y eso lo cité en el propio Foucault, y es muy importante el tema de la raza, porque el argumento racial va a ser un elemento fundamental para hacer esta segmentación y división de las propias sociedades. El mejor ejemplo para mí, digamos, Trump hace de Estados Unidos, recupera una política bastante biopolítica, que no obstante por el desarrollo tecnológico, diríamos ahí, está funcionando la psicopolítica. Y daba el ejemplo con Cambridge Analytica. Pero hablar de muros, hablar del hispano, del mexicano, del latino, que es el que trae la violencia, trae el narco, trae la muerte, son ellos, y obviamente nosotros no, la población americana o norteamericana, ella no es la del problema. Eso desde mi punto de vista es muy biopolítico, es muy biopolítico, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no está en ellos, está en el otro, el raro, el extraño, aquel que hay que evitar que entre, y por eso ahí sí la idea del muro. Por eso bajo su concepción bastante biopolítica, porque es aunque es un político reciente, bueno, es un sujeto de edad, y el propio Byung-Chul Han
al propio Agamben, no me acuerdo si es Agamben o al propio Roberto Esposito, que trabaja en el tema de biopolítica, ambos, por ahí le va a contestar a uno de ellos dos con un ejemplo de una nota periodística, y dice, uno de ellos dos, creo que es Esposito, está pensando, dice, en biopolítica, y dice, eso ya no puede ser biopolítica, eso es psicopolítica. ¿Por qué? Porque distingue muy bien, distingue muy claramente cuándo es psicopolítica y cuándo es biopolítica. Y en principio diría, toda política que separa, segmenta, divide, porque hay un grupo poblacional al que se debe de salvar, en principio es biopolítica, porque busca hacer vivir a un determinado grupo poblacional y ejerce violencia sobre ese otro grupo poblacional, que es el que, repito, va a traer el peligro, la violencia, la falta de seguridad, las drogas, la enfermedad, en fin, todos los males están encarnados en un otro, mientras que la asepsia, la pulcritud, la salud está encarnado en ese otro, digamos, es bastante dicotómico, ¿sí? Entonces, bueno, eso me parece a mí que ya no lo reconoce la necropolítica. Por eso cuando hablaba del estado de naturaleza, es porque esa violencia se puede ejercer en todas direcciones. Si el Estado entonces ya no está interesado en salvar una parte de la población, porque en ella está la salud, el bienestar del Estado mismo, en fin, si ya no reconoce a una parte de la población, entonces la violencia se ejerce en todas direcciones. Y ya no tiene por función, digamos, bajo ese monopolio el cuidar de una determinada población. Entonces, al menos desde mi punto de vista, eso implicaría la necropolítica llevada, digamos, ya a su práctica, ¿sí? Entonces, una violencia, repito, sin más. El propio sujeto, citando ahí o parafraseando a Membe, dice, la soberanía ya no reconoce con valor o de forma valiosa a alguien, ya nadie tiene valor en dicha sociedad. Y todavía la biopolítica, hay una parte de la población que la reconoce como valiosa, por eso busca hacer vivir, e inclusive vinculada con el tema de la medicina. Por eso ese otro, si bien es cierto que se le puede aplicar, digamos, se puede ejercer la muerte sobre ese otro, no obstante también puede ser normalizado, puede ser reeducado. Y en ese sentido, vía la reeducación o la normalización del sujeto, digamos, se incorporaría a ese dejar vivir, a ese grupo poblacional que formaría parte, digamos, del hacer vivir, que es como ejerce la soberanía la biopolítica, ¿sí? Hacer vivir a una parte y dejar morir a otra. Pero no ejerce, digamos, al menos en principio la definición no me dice ir a hacer la violencia para acabar con ese otro. Lo dejo morir, pero si se normaliza, si es reeducado, si es vía, digamos, si lo podemos entonces reincorporar, en principio, por eso funciona la medicina, y decía las ciencias humanas. Ahí es donde están interviniendo para la normalización, o en fin, mejoramiento del propio sujeto, y entonces reincorporarlo dentro de ese hacer vivir para mantener la propia productividad. Pero en una necropolítica ya no, desde mi punto de vista, o al menos hasta ahorita diría, no veo a quién quiere hacer vivir. No, yo, al menos para mí hasta ahorita, no veo a quién quiera hacer vivir. No me queda claro con la necropolítica. Por eso mencionaba, digamos, un cierto estado, claro, de naturaleza. La violencia se ejerce en todas direcciones. Yo frente al Estado, porque el Estado también me puede hacer esa violencia sin mayor razón alguna, porque está empatado con la propia delincuencia, porque la propia delincuencia toma como su fruto una determinada región. En fin, la violencia se ejerce en todas direcciones. Entonces, eso es lo que desde mi punto de vista hasta ahorita caracterizaría a la necropolítica. Igual y a partir ya de la revisión que hagan del propio texto, igual y puede dar para otros elementos que ahorita no estoy percibiendo, pero que a partir de esa discusión bien pueden surgir nuevos elementos, ¿no? Pero es lo que estaría viendo por ahorita con, digamos, un poco la descripción de la necropolítica. Ok, ahí hay una última y ya para terminar. No sé, espero entender todo, pero veo que la biopolítica se ha dado unos 10 años para acá con la actividad física, con el deporte. La medicina está muy clavada ahí, diciéndole a los sujetos que
nos pongamos activos, ¿no? Mete ya algunas instituciones para dar ciencias deportivas, entonces se incrementa más la productividad, ¿sí? Porque tocan temas de si estás sano, obviamente mañana vas a estar fuerte para laborar, ¿no? Entonces eso sería una biopolítica, pero también hay una necropolítica, creo, en pedagogías de la educación física, no de la competencia, ¿sí? Que están deslindándose más o menos de, ya no invierten a esas pedagogías, sino como esas pedagogías no me traen ganancia, pues mejora la competencia, ¿no? Y bueno, ese es lo que yo veo hasta ahorita. Ok, pues sí. No, solo incluso el texto no es muy amplio, el de psicopolítica, ni tampoco es muy amplio el de el de necropolítica, y decía la sociedad del cansancio. No sé hasta dónde tenga sentido, si pueden al menos revisar. Inicialmente el de psicopolítica, que es un poco el que se ha estado mencionando, creo que también puede dar elementos para todavía alimentar más esa discusión. Repito, no es un texto amplio, no es complicado, y bien puede dar elementos para mantener viva esta discusión, digamos, en estos tres momentos que desde mi punto de vista no son cortes dentro del funcionamiento del Estado, o al menos hablando de México en particular. Yo no establecería cortes tajantes, sino traslapes. Byung-Chul Han lo hace, sí, porque repito, ya mencionaba aquí condiciones, y creo que también Membe lo hace, porque ahí también hay otras condiciones. Pero un poco esta pregunta, diría que la biopolítica, y eso Membe lo señala, pone como antecedente al propio Foucault para el paso de lo biopolítico a la necropolítica, y el propio Byung-Chul Han pone también como paso previo a la psicopolítica, pone a la biopolítica. Entonces la biopolítica, digamos, inicialmente sí es, digamos, el medio que va a gestar ambos, pero curiosamente ambos aparecen en lugares distintos, o al menos estos dos autores, no sé si se conocen o no, pero no establecen la conexión, no establecen una conexión entre lo necro y lo psicopolítico. Entonces pareciera que la propia biopolítica dio de modo separado estas dos formas de sociedad, y que en principio uno diría, bueno, pues si dio paso a esas, pudiera dar paso a otras tantas, ¿no? Entonces yo lo que busqué fue de alguna manera establecer una cierta conexión, un hilo conductor entre ambas, o entre estas tres, porque creo que en México para las tres, ¿no? Sí, ahí bueno, pues ya para terminar esas dos cosas, ¿no? Una, lo de que nosotros estamos haciendo esto de psico, bio y necro, o sea, es una creación, ¿no? O sea, no está, ¿no? Como en algún no lo van a leer en ¿no? Membe, no lo van a leer en Byung-Chul Han. Exactamente, ¿no? Pues nada más viniendo acá y claro, uno con su lectura, ¿no? Y con sus estudios. Entonces, lo que queríamos hacer o que estamos haciendo es integrar estas tres miradas políticas contemporáneas a la luz de las elecciones del contexto nacional, ¿no? O sea, también, no sé, igual ustedes dijeron, pues va a ser como, sí, hablar de los candidatos o así, ¿no? Como de los programas políticos, pues estaría bueno, pero no hay mucho que hablar como de los programas políticos. Pero, digamos, sí, en la siguiente sesión sí hay todo un análisis ya del caso mexicano que nos permite comprender esta como coyuntura política actual. Sin embargo, bueno, hoy era importante iniciar con estos tres cortes más desde un nivel epistémico, más teórico. Y creo que es más bien para que tengamos recursos para analizar nuestra situación actual, ¿sí? O sea, esa creo que es la finalidad. Nosotros hacemos lo de las elecciones como un ejercicio inédito, pero más bien sirve para que ustedes puedan tener más recursos al percibir la dominación, ¿no? O sea, y entonces desde ahí poder hacer algo diferente, poder crear cierta especie de resistencia o, digamos, aceptación de lo que está, ¿no? Pero que no nos pase como inadvertida la cuestión, ¿no? Entonces, eso es por un lado, y por último, hablaría sobre la noción de apropiación de Agamben, por ejemplo,
con la cuestión tecnológica, ¿no? Hace un rato decían, ay, ese sí lo van a hacer, la Big Data, O sea, dentro de esos mismos dispositivos tecnológicos y la misma teoría es eso, ¿no? Pensemos en la noción de teoría en Althusser, ¿no? Althusser dice que la teoría es un arma como para hacer la revolución, ¿no? Entonces, en ese sentido, como piensa Althusser la teoría, nos funciona bastante porque no solo la teoría, sino lo simbólico estaría en disputa, ¿no? Y podríamos organizarlo, desorganizarlo de la forma en la que está. Entonces, por eso vale todo la pena revisar las cuestiones teóricas, más allá de la reflexión que puedan brindar, sino para poder organizar lo simbólico de una nueva forma o poder resistir desde lo simbólico y también desde la cuestión tecnológica, ¿no? O sea, no quedarnos, a lo mejor luego meter psicopolítica, biopolítica, necropolítica puede hacernos sentir que como que todo está perdido, ¿no? Como que pues que sigue, si ya todo, no sé qué. Y no, o sea, es más bien analizarlo, sensibilizarnos, la dominación contemporánea para, claro, luego poder cambiar la situación, ¿no? O sea, no también una mirada así fatalista ni como determinista, ¿no? Entonces, pues bueno, quedan cosas ahí, si quieren las retomamos para la siguiente, si tienen, no sé, compañeros que igual y no vinieron hoy, pero les dijeron, no, pues es que si ya no voy a la primera, ya no voy a intentar una cosa así, pues díganles que no y más bien tráiganselos. Y pues bueno, si quieren la próxima comenzamos con una plenaria así para el resto de los que tuvieron hoy algo que quisieran agregar para ya no que se nos haga más tarde y comenzamos con eso y ya luego con la sesión como tal, ¿no? Entonces no sé, pero si quieras decir algo, ¿no? Por mí sería... Bueno, pues gracias por acompañarnos. Sería todo. Gracias.